el estado del río, de lo que pasó anoche. Ahora ha bajado un poquito, pero preocupa muchísimo porque está muy cerca de los niveles de evacuación. Ayer incluso en algún momento de la noche lo superó, ¿no? A ese índice. Vamos a hablar con Cristian Magne, a cargo de Defensa Civil. Cristian, Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo andás? Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, básicamente lo que estás transmitiendo vos, ¿no es cierto? Estas fueron las condiciones que tuvimos durante el día de ayer. Si bien eran parámetros que ya veníamos observando y sabíamos que íbamos a tener un domingo complicado, sobre todo por la sudestada, eso motivó que emitiéramos un mensaje, una alerta a los vecinos que podían llegar a estar en zona vulnerable en cuanto a la crecida del río, de que el río podía llegar a los 4 metros. Bueno, estos parámetros sí se cumplieron, pero ya te digo, fue todo por el viento del sudeste que tuvimos el día de ayer con una intensidad bastante alta, hizo que el río crezca como creció. Y ahora recuperó los valores que tenía antes de la noche de ayer. ¿Y qué pensás que puede llegar a pasar? ¿Va a seguir más o menos en la misma altura como viene estas últimas semanas? Sí, a ver, el panorama, si se quiere, para esta semana es un poquito más alentador, ¿no es cierto? Si bien vuelvo a lo que estábamos charlando, que sabíamos que el viento del sudeste nos iba a llevar cerca de los 4 metros, también era factible que cuando cambie el viento, como en este caso que está del este, el río empiece a descender un poco y quizás a la noche cuando cambie al noreste, perdón, eso nos ayude un poco más, ¿no es cierto? Te decía que el panorama puede ser más alentador para esta semana porque Salto Grande ya comunicó que va a empezar a erogar menos agua. De hecho, estimaba que para el día de hoy va a estar en los 19.500 metros cúbicos por segundo, y eso va a hacer que el río tenga un descenso, si bien lento, va a ser un descenso mantenido en la semana, al menos, ¿no es cierto? Es una condición que ellos evalúan que pueden erogar menos agua y levantar la altura del lago. Eso es un indicador de que no esperan una ola de crecida aguas arriba de la represa. Ahora, pensar o hacer especulaciones con lo que va a pasar en enero y febrero es prácticamente imposible. Sí, a ver, te diría que no sería, en principio no sería bueno y no sería creíble, incluso porque los parámetros vienen siendo tan dispares. Vos fijate que el panorama para Salto Grande hace una semana, te diría 10 días, era un panorama de una tercera ola de crecida fuerte que iba a impactar, y para eso se prepararon, y terminó cambiando todos los parámetros, incluso para que pueda darse de que baje el río Uruguay. Entonces, hablar de largo plazo sería imprudente, si se quiere, y podemos hablar, te digo, que semana a semana. Lo que podemos saber es que esta semana, seguramente entrado el fin de semana, el río empiece, o sea, ya tenga un descenso pronunciado, quizás lleguemos a estar en 3,50 metros, quizá un poquito menos, pero no mucho más que eso. Pero hablar de más adelante es bastante incierto. No es que uno no quiera dar un pronóstico, no quiera dar un parámetro, sino que es incierto porque va evolucionando semana a semana. Ya es un largo plazo, por así llamarlo. Cristian, buenos días. Camila te saluda. ¿Se pusieron en comunicación con los vecinos que tuvieron que ser evacuados la primera vez porque llegó a los niveles similares al momento que tuvo que formarse y instalarse el centro de evacuación? ¿Ustedes se comunicaron con ellos para ver cómo estaban, cómo pasaron la noche? Hola Camila, buen día, ¿cómo estás? Sí, nosotros tenemos contacto directo con ellos, te diría que todos los días mediante WhatsApp, y también en forma directa durante las recorridas, ¿no es cierto?, que hacemos. Siguen manifestando, bueno, que fue un momento obviamente de zozobra el día de ayer, pero que ya te digo, ya se lo habíamos comunicado, ellos ya estaban en conocimiento de que iba a ser el funcionamiento del río en función de la sudestada, y por ahora manifiestan que quieren seguir en sus domicilios, ¿no es cierto? Nosotros, ya te digo, todos los días chequeamos esa situación en la que están ellos y por ahora siguen manifestando lo mismo.
Más o menos cuántos prestadores están afectados por esta crecida. Seguramente mantienen comunicación con ellos constante. Sí, también con los prestadores, por supuesto. Mirá, te diría que en el camino a la península el 100% de los prestadores está afectado en los niveles que subió el río ayer, de 3.94, 3.95, el 100% de los prestadores se vieron afectados. Y en el camino de la costa, si bien por el frente, por lo que es en sí el camino de la costa, no, el agua no ha llegado a sus frentes, sí por el fondo, por la altura del río el nivel sube y por el fondo los termina inundando. Ahí el panorama es un poquito, el porcentaje quizá es algún porcentaje de prestadores que haya trabajado, pero hasta los que me habían, con los que me comuniqué, mejor dicho, me manifestaban que incluso muchos ya habían hecho una devolución de reservas y demás cosas, porque tampoco pueden trabajar tan al filo, ¿no es cierto? Uno cuando habla de lo que puede llegar a la altura, también es una previsión, y si se quiere, en estos casos 10 centímetros, para ellos es muchísimo, ¿no? Para muchos prestadores. Claro, sí, estábamos hablando, de hecho, cómo podría impactar esto durante la temporada a nivel económico, ¿no? Porque incluso hasta la cantidad de hoteles o lugares de alojamiento que tiene Gualeguaychú tampoco es que son muchísimos, y ya tener, digamos, varios afectados por esta situación nos complica en lo que tiene que ser la temporada. No, desde ya que va a ser una temporada compleja en cuanto a los prestadores, ¿no es cierto? Porque muchos ya han hecho una erogación económica importante, y por eso te decía, 10 centímetros para muchos prestadores es mucho, y uno quisiera transmitir un panorama más alentador, sobre todo porque también entendemos que muchos vecinos viven de lo que es la temporada turística, del verano, de las playas, incluso con los prestadores, ¿no es cierto?, como trabajo de eventual de verano, y las condiciones no son las mejores, y por lo que se estima hoy en día y con un panorama a corto plazo, no va a mejorar, porque estamos hablando de que el río puede llegar a descender el fin de semana, pero eso no va a ser de más que 3,50 metros, 3,40 metros en el mejor de los casos, y también sigue siendo un panorama complejo para muchos prestadores, sobre todo para los que trabajan con playas y tienen sus emprendimientos en la costa del río. Eso es complejo. Va a ser una temporada compleja en cuanto a lo económico, máxime sabiendo que no tenemos un panorama económico tampoco en nación como para decir, bueno, estamos holgados, así que creería que va a ser una temporada, por lo que se ve hoy, ¿no es cierto? Ya te digo, no podemos hablar a un largo plazo, que va a ser bastante desalentadora, por así llamarlo. Cristian, gracias como siempre por el tiempo, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse y saludos. Hasta pronto. Cristian Magne, Defensa Civil, a él escuchabas hablar de la situación del río en Gualeguaychú.